Me reconozco como mujer afro porque escucho, pienso, siento y me duele lo que se vivió en mi territorio. Son las palabras de una mujer y lideresa afrocolombiana. Cordial saludo para cada una de las personas que nos acompañan en este Congreso Internacional Mujeres Liderando el Cambio. En este espacio realizaremos la ponencia titulada Mujeres Afro, Liderazgo y Transformación del Territorio desde la Justicia Propia, la cual desarrolla aportes de visibilización al liderazgo ejercido por las mujeres afro como autoridad de su territorio, quienes desde el direccionamiento y la consolidación de decisiones en el marco de la justicia propia reconocen el saber ancestral, la costumbre y tradiciones de este grupo étnico como movilizadoras de paz y armonía territorial. Se hará entonces referencia a tres importantes ejes de contexto. El primero de ellos a cargo del profesor Andrés Contreras Melo, quien titula este eje Aproximaciones al pluralismo jurídico desde el texto constitucional colombiano. El segundo, revisionismos históricos y teóricos desde la interseccionalidad a cargo del profesor Jorge Díaz Gil. Y el tercero, la mujer afro y la justicia propia en la transformación del territorio, a cargo de quien les habla, Ingrid Camila Pérez Bermúdez. Así que bienvenidas y bienvenidos a este espacio. En esta primera parte, aproximaciones al pluralismo jurídico desde el texto constitucional colombiano, encontramos que las estructuras tradicionales de justicia han sido, generalmente, diseñadas e impuestas desde los estados. Sin embargo, las comprensiones diversas surgidas desde el pensamiento decolonial y del sur global han impartido con fortaleza fundamentos relativos al reconocimiento del pluralismo jurídico surgido desde las experiencias territoriales que reconocen a otras formas de identidad, de resolución de conflictos y de prácticas de autodeterminación orientadas a la sanación de la comunidad y el restablecimiento de las relaciones con sus territorios. En medio de estos pluralismos jurídicos se incluyen las formas tradicionales, étnicas y ancestrales de resolución de conflictos. Ahora, para el caso colombiano, además de la jurisdicción indígena, se encuentran las prácticas de justicia propia de comunidades afro, ron y raizales, entre otras, por supuesto. Estas prácticas han estado fortalecidas desde la resistencia histórica, que mantiene la pervivencia cultural e identitaria de las comunidades y que generalmente se manifiesta en colectivos minoritarios. Ahora bien, y adicionalmente, a los grupos étnicos debe reconocerse la carga histórica que implica la resignificación de los derechos, roles y, por supuesto, perspectivas de género. De esta forma, la voz de la mujer, particularmente las mujeres afro, y el liderazgo que ejercen en el territorio mediante la justicia propia, permite plantear la siguiente pregunta de análisis. ¿Cómo se aplica el liderazgo de las mujeres afro en los procesos de justicia propia de sus territorios? Y para dar respuesta a este interrogante, debemos tener presente el distanciamiento entre las estructuras dominantes del derecho y las formas propias de resolución de conflicto de las comunidades étnicas, en particular las afro, las cuales se han mantenido a lo largo del tiempo y no podemos desconocer que desde la colectividad se constituyen decisiones como resultado de procesos que reflejan la identidad de las comunidades y, por supuesto, de sus territorios. Todo este proceso, orientado a la restauración del tejido social y la comprensión comunitaria de las conductas, en contraste con las formas sancionatorias que corresponden al Estado social de derecho. Con ello, podemos apreciar una cosmovisión restauradora, y esta visión tiene un fundamento particular en el rol del liderazgo de la mujer afro al interior de las dinámicas comunitarias. Un rol que ha surgido como parte del proceso de reconocimiento y reivindicación de la mujer en la vida social, fuera de las imposiciones de roles
que han buscado tradicionalmente la minimización de la mujer frente a un sistema estatal surgido de la colonización, la hegemonía y la búsqueda por el poder. En esta segunda sección, respecto al revisionismo histórico y teórico desde la interseccionalidad, debemos reconocer que los diferentes discursos de las mujeres que se han levantado en la historia para defender y reclamar sus derechos son palabras que construyen un lenguaje de resistencia. Un lenguaje además que se fortalece en la plaza pública, en las calles, en los espacios deliberativos como el Congreso y además a través de los cuales es necesario el reconocimiento de las mujeres desde la pluralidad que ellas mismas conforman. Esta pluralidad se representa como realidades complejas que no pueden reducirse a una única dinámica de poder y que se ha visto y materializado en nuestras sociedades a través de actos de discriminación que se conforman desde diferentes aristas y características, por ejemplo, en cuanto a elementos físicos, emocionales, profesionales o decisiones en cuanto a la forma de vida que las mujeres deciden llevar. Esto se constituye a través de estereotipos y prejuicios que se desarrollan, como dicen Connell y Pierce, a través de un daño que busca generar relaciones desiguales para desacreditar y mantener en una condición de vulnerabilidad a las mujeres. Esta condición de vulnerabilidad y este daño se ha reproducido de manera sistemática mediante la herencia heteropatriarcal que se ha denominado y que se ha construido y consolidado en las diferentes relaciones y momentos históricos de Occidente. A lo largo del mundo, como dice Beard, esta problemática es que las mujeres encajen en una estructura que de entrada está siendo codificada como masculina, en la cual se han naturalizado a través de diferentes representaciones sociales un rol disminuido. Sin embargo, estas mismas representaciones sociales pueden redefinirse a través de conceptos como la interseccionalidad, como lo refiere Kimberlé Crenshaw, quien determina que las interacciones del género deben verse a través también de la raza. Y estas interacciones deben contraponerse a ese feminismo occidental exclusivo que no considera a las mujeres de otras razas o condiciones sociales dentro del debate feminista. Para incorporar esta visión amplia y desestructurada, sobre todo, de la esencia del ser mujer desde una perspectiva que articula todas estas pluralidades y el respeto por la diferencia, Kimberlé propone también el hecho de empoderar la diversidad. Y este empoderamiento debe darse a través del reconocimiento de las diferentes condiciones, naturalezas, comunidades y territorios a través de los cuales cada mujer ejerce un rol de vida trascendental. Así, no solo a partir de esta comprensión subjetiva e individual, sino que además a partir de las acciones comunitarias que han sido construidas mediante la identidad, se establecen formas autónomas de vivir en colectivo, lo cual determina diseños y procesos propios de justicia en los territorios. Particularmente, para las comunidades afro hemos encontrado que su proceso histórico debe reconocerse como un proceso de resistencia, que además ha estado cruzado por conceptos de decolonialidad, raza e interculturalidad, fundamentales para las prácticas territoriales que se afianzan mediante las narrativas, ya no solo que provienen de voces de las mujeres, sino que se apropian a través de las comunidades y sus vivencias. Ahora bien, articular esa teoría de la interseccionalidad a las prácticas de justicia propia evidencia importantes efectos sociales. Hemos nombrado dos. En primer lugar, se identifica a los grupos de mujeres desde los cuales se construye el liderazgo. En este caso, niñas, jóvenes adultas, mayoras, comadronas, ancestras, representan un rol trascendental para la cosmovisión y el mantenimiento de la identidad y la costumbre en las poblaciones afro. Una segunda parte tendrá que ver con la participación en su máxima expresión, identificando diálogos, controversias y soluciones que sean próximas al territorio, a las vivencias y a los sentires, a través de los cuales se fortalezcan las calidades de vida de las mujeres, de sus proyectos personales, de sus decisiones de vida y de sus roles comunitarios en procura de la integridad de todos sus integrantes. Para adelantar este trabajo,
Hemos propuesto un diseño metodológico entonces que se orientó a un estudio cualitativo de los líderes y lideresas mediante la implementación de instrumentos de entrevistas semiestructuradas y observaciones de campo. Lo hicimos a través de las siguientes fases. Primero, el diseño metodológico y de apropiación teórica. Un segundo momento de limitación territorial del saber ancestral y la costumbre. Un tercer momento de la implementación de estos instrumentos a integrantes y comunidades a través de las cuales se ejerce el liderazgo y se participa en prácticas de justicia propia. Y a partir de ello se han identificado desde estas vivencias y desde la comprensión de la interseccionalidad y el pluralismo jurídico 3 categorías de análisis fundamentales. Primero, el territorio afro y sus cosmovisiones. Segundo, la mujer lideresa como autoridad ancestral. Y tercero, la mujer afro y la justicia propia en la transformación del territorio. Sobre ello profundizaremos a continuación. En esta tercera parte, denominada la mujer afro y la justicia propia en la transformación del territorio, se relacionan elementos que nos permiten liderar una comprensión global y un revisionismo histórico. La mujer, para la comunidad afro, representa la vida. En palabras de ellas y ellos, es quien educa en el hogar y su principal autoridad. Ellas, a través de su sabiduría, intervienen en la comunidad y mantienen vigente el mandato colectivo por impartir orden y espiritualidad. Como mujeres afro, refieren, somos autoridad en la región. Las familias y personas tienen respeto por nuestro mandato. Somos mujeres del territorio resolviendo problemas de nuestro territorio. Por tanto, su liderazgo empieza a tejer procesos de transformación a partir de las siguientes fundamentaciones. Primero, la identidad. Es este un elemento fundamental de reconocimiento en el contexto sociocultural afro, que cada día recobra su importancia al interior de los imaginarios colectivos de la población. La heterogeneidad de las mujeres, su interseccionalidad, la creación de nuevas identidades a partir de las experiencias culturales como recuperación del pasado y reflexión comunitaria del presente, se convierten en fenómenos colectivos que definen prácticas apropiadas desde el liderazgo de ellas al interior de este territorio. Es por eso que este primer elemento de fundamentación, desde la pluralidad, reconoce la diferencia y reconstruye saberes que transforman. Como segundo elemento de fundamentación, la autoridad. El mandato, mencionan las mujeres afro, que como mujeres nos han dado las ancestras, lo ejercemos en el liderazgo de nuestro territorio. Este se encuentra intrínsecamente relacionado con la legitimidad y el autorreconocimiento de las mujeres en el territorio ancestral, lo cual permite involucrar saberes, idiosincrasias y conocimientos autónomos para resolver conflictos y restaurar el tejido espiritual del territorio afro. Las mujeres mayoras, madrinas, madres, hermanas, tías, vecinas, aportan al reconocimiento de la cultura y se fundamentan en esta para tomar decisiones que garantizan la paz, los derechos y la ancestralidad afro. Al respecto afirman, nosotras lideramos procesos comunitarios para la reparación y para la no repetición. Finalmente, como tercer elemento de fundamentación, la resistencia. Las mujeres afro, a través de las historias que se cuentan para transmitir recuerdos y experiencias, han mantenido la vida familiar y comunitaria en sus poblaciones. Su rol de liderazgo ha resistido contra la colonización del saber y del poder, enfrentando a la homogeneización de los procesos culturales y rescatando la dignificación de su ancestralidad, la unión de sus territorios, el rescate de la historia y el fortalecimiento de su identidad para llegar así, como cuentan ellas en sus historias, a una paz interna. Es por esto que el lenguaje que vive la cultura afro, sus prácticas ancestrales empleadas por ellas para la reconstrucción social,
Los cantos, el baile, la música, aquellos elementos que comprenden la espiritualidad de sus territorios, son la esencia de la soberanía como poder de unidad y autorreconocimiento ancestral. Es por eso que estas narrativas de justicia que se trenzan tras el liderazgo de las mujeres afro transforman los paradigmas de responsabilidad en el territorio y unen a la población étnica al establecerse el cuidado colectivo y el respeto entre las familias. La construcción de los enfoques territoriales de paz para esta oportunidad y desde el imaginario de la justicia propia se reconoce a partir del rol de la mujer como autoridad legítima que reconstruye y aporta al cultivo ancestral de su grupo étnico. Es por ello que como conclusiones y reconocimientos de esta práctica ancestral, la visibilización territorial de los procesos que lideran las mujeres al aplicar la justicia propia permiten prácticas territoriales de paz y solución de conflictos en estas comunidades, a partir de comprensiones interseccionales y plurales de la justicia, se materializa el liderazgo de la mujer como autoridad ancestral, el cual además refuerza los vínculos familiares y comunitarios con un proceso de reconciliación de los sentires que se dialoga desde ese reconocimiento de costumbres, desde la identidad y desde un territorio armónico y colectivo. Es por eso que esta práctica de justicia propia, desde el liderazgo de las mujeres afro, madrinas, ancestras, vecinas, hermanas, nos permite la reconciliación del territorio y el reconocimiento espiritual del grupo étnico afrocolombiano. Muchísimas gracias.